Es un gusto estar en casa nuevamente y también iniciar juntos una nueva epístola. Les voy a pedir, bueno, si ya lo tienen abierto ahí, primera a Timoteo. Nuestro hermano Antonio ha dado lectura al propósito de la epístola, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Esta carta habrá sido escrita por el apóstol Pablo en el 64 después de Cristo desde Macedonia. Posiblemente Pablo está escribiendo esta carta ya que salió de su encarcelamiento en Roma. Recuerden, Hechos capítulo 28 nos menciona a Pablo predicando el evangelio con un arresto domiciliario. La tradición, es decir, tanto los padres de la iglesia, los primeros cristianos, todo ha sido transmitido, que Pablo no solamente fue liberado de ahí, sino que además pudo realizar algunas otras cosas más, hasta después, posteriormente, ser nuevamente arrestado y martirizado por Nerón, por ahí del año 67. Curiosamente, tenemos esta carta escrita en el 64, y la última carta que el apóstol Pablo escribió fue segunda a Timoteo. Entonces Pablo escribió esta epístola como una orientación pastoral. Eso es lo que Pablo tiene en mente, una orientación pastoral para su hijo en la fe. Aquí se muestran algunas instrucciones para el servicio y organización de la iglesia y del liderazgo en la iglesia. Por supuesto, como es el caso de muchas otras epístolas en el Nuevo Testamento, hay algunos críticos que dicen, no, es que Pablo no pudo haber escrito las epístolas pastorales, alegando que tanto el hecho de que para ellos Pablo muere en Hechos 28, cuando ni la tradición ni la historia nos dice eso. De hecho, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y otros padres de la iglesia mencionan que Pablo salió de la prisión y que hizo todavía más obra evangelística. Pero también dicen que en la forma de escribir, 1 Timoteo se distingue de las otras epístolas de Pablo, Filipenses, Colosenses, Efesios. Pero la razón de eso, hermanos, es que aquí Pablo no está escribiendo a la iglesia. Por dar un ejemplo, platicaba con un hermano hace tiempo y decíamos, en la iglesia nosotros decimos Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, pero en un ambiente pastoral no tenemos problema con hacer alusión a la unión hipostática, que significa lo mismo, pero resumimos palabras. Entonces Pablo está cambiando su vocabulario porque se está refiriendo a un consiervo suyo, a alguien a quien él ha entrenado en el ministerio pastoral. Entonces, vayamos a considerar juntos hoy la mentalidad de un buen ministro. Vamos a examinar solamente los versículos 1 y 2 y vamos a ver la mentalidad de un buen ministro. Partiendo de estos primeros dos versículos, debemos notar qué cosas caracterizan la mentalidad de un buen ministro. ¿Qué cosas caracterizan la mentalidad de un buen ministro? Pues en primer lugar, aquí en el versículo 1, en primer lugar, un buen ministro considera su mandato al ministerio. Un buen ministro, primeramente, considera su mandato al ministerio. Nuestro texto inicia: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, nosotros queremos, Señor, que su palabra viva y eficaz pueda ser entendida con todos los santos, que pueda ser capaz, por el poder de su Santo Espíritu, transmitir los principios que usted ha revelado aquí, y que juntos podamos aprender de la vida de Pablo y de Timoteo. Nos encomendamos en sus manos, Señor, para estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Miren primeramente al apóstol Pablo. Él está considerando el mandato al ministerio. Y así lo vemos, desde el saludo en el versículo 1. Él dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús,
por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo, nuestro autor, quien se identifica como Pablo, se trata de aquel que en otro tiempo era conocido con otro nombre. Usted seguramente sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aquí Pablo es nombrado con otro nombre. La escritura nos dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Es decir, el texto está siguiendo a la muerte de Esteban, al martirio de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Nótelo. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaban a cárcel. Saulo es el mismo Pablo. Saulo o Pablo era originario de la provincia de Cilicia, en Tarso, ¿verdad? Usted lo sabe. Pero antes, este hombre no era un apóstol. A veces miramos a la gente y consideramos: mira, este hombre tiene la finta de que siempre ha sido bueno. Pero la verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros es bueno. Y Pablo es el perfecto ejemplo de ello. Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Nosotros podemos mirarlo aquí como un enviado, pero él lo que quería era acabar con la iglesia. Este hombre pensaba que hacía un servicio a Dios. Él estaba cegado por su religión, en su naturaleza, y pensaba que hacía un favor matando, consintiendo en la muerte de los cristianos o entregándolos a la cárcel. Estaba totalmente ciego al reino de Dios. Hechos 9, versículos 1 y 2 nos dicen: Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire el alma despiadada de este hombre. Ya hemos leído, Pablo nos dice, la escritura nos dice que Pablo iba de casa en casa. Imagínense eso. Ni los de la COFE, ¿no? Pablo estaba yendo, buscando cristianos por todas partes. Él no quería que se le escapara uno solo. Él estaba lleno de celo y estaba tan entregado en esto que era lo que respiraba. Y usted lo mira acá y no era un apóstol, no era un enviado del Señor, parecía un enviado de Satanás para acabar con la iglesia. Pero Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Las buenas noticias es que lo que Dios manda es contra nuestra naturaleza. Porque si siguiéramos nuestros propios mandatos, iríamos directos a la perdición. Pero por el mandato de Dios, Pablo cambió, Saulo cambió. En nuestra epístola, él no se identifica a sí mismo como Saulo, apóstol de Jesucristo. Tal como hizo a partir de su primer viaje misionero, eso lo puede mirar usted si quiere en Hechos capítulo 13, se nos introduce como Saulo, ya que va a empezar su viaje misionero con Bernabé. De repente la escritura nos introduce que este Saulo es también Pablo. ¿Saben por qué Pablo cambió de nombre? No cambió de nombre, mejor dicho, ¿por qué utilizó su nombre griego, su nombre romano en lugar de su nombre judío? Porque antes él estaba identificado con el judaísmo y buscaba perseguir a los cristianos, pero su nombre ya estaba más quemado que no sé qué. No voy a exponer a nadie. Él estaba quemado. Pero el problema más grande que Pablo tenía no era su nombre, hermanos. Dios no solamente se ocuparía entonces de cambiar su nombre, sino de cambiar su corazón. Y como las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias temporales continúan, Dios nos libra de las consecuencias eternas, pero de las consecuencias temporales no. Pablo se vio obligado a utilizar su segundo nombre.
Pero esto es bastante significativo porque Pablo era un enviado a los gentiles. No a los judíos como el resto de los apóstoles, sino a los gentiles. Y entonces Pablo, en lugar de usar Saulo, que es la variante griega de Saúl como el rey, el primer rey de Israel, Pablo usaría un nombre más latino. ¿Y a qué grado fue transformado este hombre celoso de la ley? Mire conmigo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 7. Dice el apóstol: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo más, mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por eso se identifica a Pablo como un enviado de Cristo. Él dejó todas sus credenciales atrás. Todo aquello que pertenecía a su ceguera lo dejó atrás, porque ahora estaba siendo enviado por Cristo por mandato del Padre. Él estaba dispuesto anteriormente a seguir asesinando cristianos o consintiendo en su asesinato, pero Dios se lo impidió. Tenemos la primera cosa, que cuando Dios manda, hermanos, eso va aún que nuestra naturaleza se opone a su mandato, Dios nos da su Espíritu Santo, porque lo que Dios ha mandado se va a hacer. Lo que Dios manda debe ser obedecido. El mandato de Dios para su ministerio pastoral no sería algo opcional. Pablo tendría que obedecer, sí o sí, porque el que es verdaderamente llamado será sostenido por Dios durante el tiempo que Dios le ha determinado, sea en vida o en dignidad. Este mandato no es opcional, no es algo que, bueno, tengo este mandato de Dios de predicar el Evangelio, bueno, entonces si gusto hacerlo. No. Pablo decía que predicar el Evangelio le era impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Ese era el mandato y era la motivante que sostenía el ministerio del apóstol Pablo. Él siempre estaba considerando esto y por ello fue un buen ministro del Evangelio. De hecho, y es bastante curioso, nuestro autor, Pablo, ha escrito en otras de sus epístolas a las iglesias que él es apóstol por la voluntad de Dios. Primera a los Corintios 1:1, segunda a los Corintios 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1. Usted puede mirar en esos pasajes y ahí la palabra es por voluntad de Dios. Pero ahora que se refiere a Timoteo, Pablo le dice por mandato de Dios. Tanto voluntad como mandato de Dios comunican la idea de una respuesta obediente a quien se apela. Pero a diferencia de la voluntad, el mandato tiene la connotación de la subordinación. Yo estoy sometido a Dios como mi jefe. Por otro lado, la voluntad presenta una idea más romántica, como el anhelo de Dios, pero a final de cuentas es algo que pudiera ser desobedecido. Pero ahora que se dirige a un pastor, Pablo le dice, nosotros obedecemos a Dios, porque somos pastores. O mejor dicho, mostramos el pastoreo en la medida que obedecemos a Dios. Aun cuando en el ministerio tenemos que hacer cosas que nos puedan meter en situaciones incómodas, como reprender a un anciano como padre, reprender a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza, 1 Timoteo 5:1-2. No debemos huir ni temer de las reacciones pecaminosas a la exhortación, porque nuestro mandato a hacerlo proviene de Dios. Es decir,
el mandato, la obediencia a ese mandato es nutrida por el temor a Dios. Y hay ocasiones, mis hermanos y amigos, que nosotros queremos huir, sacar la vuelta a cierta obediencia a Dios. Porque, ¿qué necesidad tenemos de meternos en camisas de 11 varas y ir con tal o cual y decir, mira, Dios te manda esto y no lo estás obedeciendo? Pero nosotros lo hacemos porque Dios nos ha dicho, hazlo. ¿Y saben que la exhortación no es algo únicamente dirigido a los pastores? La Escritura dice, amonestaos los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Si nuestro buen Dios nos ha encomendado esto, es porque a través de ello estaremos motivando a la iglesia al amor y a las buenas obras. ¿Y qué pasa cuando un mandato es desobedecido? Eso acarrea consecuencias. Acarrea consecuencias. Entonces, William MacDonald comenta, esto destaca que Pablo no había escogido el ministerio como un medio para ganarse la vida. Tampoco había sido ordenado por hombres para esta obra. Pablo estaba sostenido por el mandato de Dios. Pensemos siempre en esto. Cada vez que algo se nos haga difícil, pensemos, ¿quién me lo ordena? ¿El pastor? ¿Mi hermano maduro en la fe de la iglesia? No, es Dios quien nos manda. Y por esa razón debemos obedecerle. Cuando usted hace algo conforme a la Escritura, a quien está obedeciendo es a Dios. Cuando usted hace caso de un consejo pastoral, a quien está obedeciendo no es a su pastor, porque el consejo proviene de la Biblia, no del pastor, no de su opinión, sino del mandato de Dios. Y por último, usted está obedeciendo a Dios, no a su pastor. El llamamiento al ministerio pastoral, cuando es fidedigno, es un llamado de Dios. Por lo tanto, Dios sostiene al que es llamado. Dios lo sostiene. En consecuencia, debemos mantenernos firmes al Señor y a su mensaje, porque Él nos ha llamado. William Barclay, que no es muy recomendable, pero les leo este comentario. El mensaje del predicador es un mandamiento divino. Cuando está realmente predicando, está hablando por Dios. Y recuerda esta imagen, ¿no? Esta figura, somos embajadores de Cristo. No está llevando a los hombres lo que Él piensa, sino los mandamientos de Dios. Eso es lo que usted está haciendo cuando predica el Evangelio. Pablo era consciente en sumo grado de que su tarea como misionero a los gentiles y su oficio como apóstol para la iglesia le vinieron por mandato divino, por el mandato de Dios. Fin de la cita. También es importante señalar que Pablo es un apóstol de Jesús. Quien envió a Pablo es Jesús. ¿Recuerda la gran comisión? Es Jesús quien les dice, vayan. La Reina Valera dice, id. Se lo quería traducir al español, pero no, iden. Vayan y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos de todas las naciones. Esos 12 a quienes Jesús refiere, 11 que Jesús refiere esa palabra, y Pablo como un abortivo, son los que fueron seleccionados por Él inicialmente para edificar la iglesia. Eso era un apóstol, un enviado por Cristo, empoderado por Cristo, con señales y prodigios para establecer el fundamento de la iglesia. Y como apóstol significa enviado. De repente uno sale, no, en cierto sentido nosotros también somos apóstoles porque somos enviados, y luego se empiezan a perder entre esas cosas, ¿no? Pero el sentido neotestamentario del Nuevo Testamento de apóstol tiene que ver con un testigo del ministerio terrenal de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Y Pablo, siendo apóstol, él reconoce que no es ninguna virtud que él tuviera. Alguno pudiera pensar, no, es que Pablo estaba bien preparado. ¿Sabe que dentro de los 12 que Jesús, alerta de spoiler, ¿no? Que dentro de los que Jesús escogió, Judas era el más preparado? La preparación del Señor no tenía que ver en cuánto conociera el judaísmo o cuánto nosotros conozcamos de otras cosas. La preparación está en la palabra de Dios,
en nada más que en la palabra de Dios. Pablo entonces es enviado de Jesús por mandato de Dios. Note esto: Jesús y el Padre están siendo opuestos, usando palabras intercambiables, términos intercambiables. Si usted lo recuerda, quien es mencionado como Salvador en el Nuevo Testamento es Jesús. Y en el Antiguo Testamento, quien es mencionado como Salvador es el Padre. El Padre escoge para salvación, Él es quien hace el plan de la salvación, y Jesús es enviado del Padre y Él redime, Él entrega su cuerpo en sacrificio por nosotros. Falta alguien, ¿verdad? ¿Y quién está revelando esta palabra a través del Espíritu? A través de Pablo. Ando spoileando mucho, ¿verdad? Es curioso también que desde el Antiguo Testamento entonces es el Padre quien es reconocido como Salvador, y que en el Nuevo Testamento Jesús es el Salvador. ¿Qué significa? ¿Que hay dos Salvadores? No, que estos dos son uno. Dios planeó y eligió, el Hijo se entregó y redimió, y el Espíritu Santo aplica la obra de la redención en nuestro corazón. Porque de otro modo, ¿cómo podríamos ser salvos? Aún el mismo apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia, pero el Espíritu Santo obró poderosamente en él. Entonces, un buen ministro considera el mandato de su ministerio. Y en segundo lugar, un buen ministro considera su esperanza en el ministerio. En segundo lugar, un buen ministro considera su esperanza en el ministerio. Nuestro texto, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Nuestro autor, luego de apelar al mandato del Padre, hace una alusión a la esperanza en el Hijo. Es lo que hace. Hasta este punto miramos dos motivantes del apóstol para su ministerio, a saber, el mandato de Dios y la esperanza en Cristo. Es bastante curioso que Pablo llame a Jesús aquí Cristo Jesús. Nuestro vocablo Jesucristo es la unión de multitud de veces en el Nuevo Testamento Jesús, Cristo. Esa de hecho es la piedra angular de nuestra fe. Cuando decimos Jesús Cristo, estamos diciendo que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, y que es no solamente el que era, el que es y el que ha de venir. Pero Jesús Cristo sería una forma judía de referirse a Jesús, el Mesías. Pero Pablo, dedicado a los gentiles, empieza a hacer un cambio a este nombre para dejar personalmente su judaísmo y dice Cristo Jesús. Pablo quería ser claro, no solamente a los gentiles, sino a sí mismo. Él lo decía así por su trasfondo judío. Quería dejar por completo el judaísmo. Por eso, si usted sabe de algún judío mesiánico, como yo les digo, mexicano mesiánico, porque se encuentran judíos y no son, dígale que Gálatas nos dice que en Cristo ya no hay judío ni griego. Pero el punto central aquí es que se refiere a este Cristo Jesús como nuestra esperanza. La tuya, Timoteo, y la mía, nuestra esperanza. Como pastores debemos estar esperanzados, entendiendo que el ministerio pastoral, su éxito no está determinado por la cantidad de almas rescatadas, aunque es un deseo que Dios salve a todas las personas, sino nuestra reunión con Él. Imagínense que en este día, que hoy es el día, y que hoy escucha de Cristo las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que hoy es el día que usted escuche esas palabras. No necesariamente porque se muera, sino porque Cristo venga. Era la esperanza de Pablo. ¿A qué grado? El término esperanza aquí tiene la idea de
de esperar con convicción, con anhelo. No es la esperanza de, ay, ojalá y pase. No, Pablo no esperaba un ojalá. Pablo estaba completamente seguro de que él sería recibido por el Señor en el aire, o que el Señor le recibiría en el aire. Y es lo que nos dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13 al 18. Vaya conmigo, primera Tesalonicenses 3, del 13 al 18. Dice el apóstol: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo tenía esperanza y quería dar la esperanza a los tesalonicenses, los cuales, por cierto, estaban siendo engañados porque les decían que ya Jesús había venido. Les decían eso, como los adventistas en cierto grado. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, contándose con ellos, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, otra vez, nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, no sé cuántos de ustedes, pero yo voy a estar vivo, dice Pablo, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, dense la esperanza unos a otros con estas palabras. Pablo estaba totalmente convencido de la inminente venida de Cristo. Es decir, hermanos, Cristo puede venir en cualquier momento. Él podría interrumpir mi predicación. Puede ser. Pero, francamente, pregúntese, ¿cuánto tiempo pasa en el día pensando en estas cosas? ¿No es verdad que a veces nos encontramos distraídos como cristianos, atesorando lo terrenal, pensando como si Cristo jamás volviera por su iglesia? Vivir así es vivir sin esperanza. Y si no tiene esperanza en Cristo, su vida va a ser desdichada. Su cristianismo va a ser fatigante, va a ser muy cansado. Obedecer los mandatos de Dios va a ser la cosa más gravosa y difícil que pueda hacer. Pero si usted tiene su esperanza en Cristo, tiene las fuerzas de Cristo para vencer, para luchar, para esperar. Y no espere a Cristo, hermano, como algo que le va a tocar a la generación de sus tataranietos. Mire Pablo, en el primer siglo, Pablo decía: nosotros que vivimos, hermanos, vamos a ver cómo el Señor levanta a los que murieron antes que nosotros, y vamos a ver al Señor en el aire. Esa era la esperanza de Pablo. Y Pablo resucitó a Eutico cuando se le durmió después de casi medianoche. Y Pablo fue lapidado, es mi convicción que él fue asesinado a las afueras de Listra, pero que luego se levantó y caminó como si nada. ¿Saben por qué el Espíritu Santo hacía todas cosas en él? Número uno, porque Dios así lo quería. Y número dos, porque Pablo era un hombre de esperanza. Ahora no le digo que usted va a resucitar a alguien, porque luego si no resucita, ya me va a echar la culpa a mí, ¿no? Pero puede vivir con expectación, con anhelo. Un cristiano sufre distinto las tribulaciones del día a día cuando tiene su esperanza en Cristo. Y hermanos, estamos en un tiempo donde las otras esperanzas están siendo derribadas. Quien tenía la esperanza en su economía está siendo derribado. Quien tenía la esperanza en su salud está siendo derribado. Quien tenía esperanza en su familia está siendo derribada. Nuestra esperanza, hermanos, debe estar en Cristo, porque como dice Hebreos 13:7, 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Esa debe ser la convicción, la esperanza que caracteriza nuestro ministerio. Ahora, estas palabras están siendo dirigidas a un pastor, pero en cierta medida todos nosotros ejercemos cierto tipo de pastorado. Es decir, nosotros exigimos, debemos dar a Dios cuenta de nuestra familia, de nuestros hijos. Debemos dar cuentas a Dios de cuánto y cómo hayamos predicado el Evangelio de las buenas nuevas. En cierto sentido, todos aquí somos ministros, porque la palabra proviene de servidor. Todos nosotros debemos ser servidores. Decía alguien por ahí, el que no sirve, no sirve. Bueno, no lo decía así, pero así se me vino a la mente. Ya ve, uno piensa y luego el Espíritu pone otra cosa, ¿no? Ya ve, Pablo. Número 3. Ya hemos visto que un buen ministro considera su mandato, que considera su esperanza. Y en tercer lugar, un buen ministro considera su legado en el ministerio. Un buen ministro considera su legado en el ministerio. Versículo 2. Ya Pablo se ha presentado y dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Timoteo es introducido en la historia desde Hechos 16 como un joven creyente de buen testimonio. Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos capítulo 16, versículo 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Recuerdan? Pablo, cuando llegaba a una nueva ciudad, él siempre iba a cierta parte en específico, a las sinagogas. ¿Por qué? Porque esa es la transición que Dios escogió. Es el mismo apóstol Pablo quien dijo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, porque Jesús era judío. Entonces Pablo primero ofrecía el Evangelio a los hijos de Israel, y luego de ahí, como un epicentro, él se expandía por la ciudad a la que había llegado. Pero como llegaba ahí primero, y Timoteo tenía por madre a una mujer judía, Timoteo se tendría que circuncidar. Siendo ya mayor, hermanos, eso iba a ser muy doloroso. De niño, uno no se acuerda tanto. De niño, así como con las niñas cuando hacen ese hoyo de chiquita, no es lo mismo cuando lo hacen de grandes. Aunque de repente quien le agarra el amor, ¿no? Y hace por todo lado, ¿no? Pero esa es otra historia. No me desvíen, hermano. Entonces, esto es muchísimo más doloroso. Se lo cargo de tarea, usted investigue qué es la circuncisión. No quiero ser tan expositivo. Entonces, Timoteo tuvo que hacer eso a causa del qué dirán los primeros a los que Pablo llegaba a ministrar. Miren el compromiso de Timoteo al Evangelio. Él estaba dispuesto a renunciar a su derecho, a renunciar por amor a los escogidos. Ven la reproducción de Pablo, la imitación de Pablo. Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. Timoteo está haciendo lo mismo. Ese es el legado de Pablo, la herencia que Pablo está dejando. Timoteo era visto como alguien de buen testimonio en su ciudad. Aunque la Escritura nos especifica que su padre era griego, y yo no me atrevo a hablar mucho donde la Biblia guarda silencio, podríamos inferir ciertas cosas aquí. Hechos 16 ocurre aproximadamente un poco más de 5 años atrás de que Pablo escribe primero a Timoteo. Timoteo no fue un pastor preparado al estilo Maruchan, alguien que tuvo una semana, un curso intensivo de liderazgo.
Pablo tomó consigo a Timoteo, lo llevó a los viajes y le preparó para el ministerio. Y después, como nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, lo deja en Éfeso como pastor. Es impactante que aunque su padre no era creyente por la manera en la que el texto nos dice, pero de padre griego, después de haber dicho que su madre era creyente judía, pero de padre griego, parece indicar que el papá de Timoteo ni siquiera sería creyente. Aún así, aun cuando las circunstancias pueden ser adversas, como que nosotros podamos pensar, bueno, esta persona no puede ser salva porque mira cuál es el contexto de su casa, miren también cuál es el contexto de Pablo y Dios le salvó. También con Timoteo, Dios proveyó, Dios siempre provee la salvación a sus escogidos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 nos dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quizás no se usó a los padres, no se usó al hombre, al varón, pero aún así no hay impedimento para que Dios salve a quien ha determinado salvar. También no puedo pensar mucho al respecto, salvo decir que posiblemente el padre de Timoteo estaría de acuerdo con que Timoteo saliera con Pablo y se preparara para el ministerio, porque si el testimonio de Timoteo era evidente a todos, aunque su padre no lo creyera, tendría cierto respeto hacia la vida y la fe de Timoteo. Por supuesto, no puedo hacer aclaraciones donde la Biblia guarda silencio, pero aunque Dios le dio un padre espiritual, un padre celestial que es Dios, un padre biológico que era el padre griego de Timoteo, Dios también proveyó un padre espiritual. Este es Pablo. Pablo le dice, él es mi hijo, mi verdadero hijo. El término dice hijo legítimo, hijo nacido, legítimamente engendrado, no adoptado. Eso es lo que significa verdadero hijo. Lo contrario a eso es bastardo, un hijo bastardo. Eso es lo contrario a verdadero hijo. Si bien Pablo no es el padre biológico de Timoteo, en la fe, él es el utilizado por Dios para criarlo en el Evangelio, llevarlo en el Evangelio hacia la madurez. Y es lo que nosotros debemos buscar en la iglesia, mis hermanos. Buscar reproducirnos, tener presente la cultura del discipulado y de mirar prospectos, decir, mira, él es alguien a quien yo puedo discipular. Así como Pablo imitaba a Cristo y él decía a los demás, imítenme a mí como yo a Cristo, yo debo hacer y nosotros debemos hacer lo mismo. Ha sido el compromiso de Pablo con la sanidad espiritual de Timoteo. Le cuidó e instruyó como si de su propio hijo se tratara. Filipenses 2, 19, 22 nos dice lo siguiente. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes, dice Pablo, conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Primera a los Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Pablo se reprodujo en alguien más para que el legado continuara. A veces nosotros, hermanos, podemos pensar que, ay Señor, no nos quites a Pastor Antonio, Pastor Ryan, porque ¿qué va a pasar enseguida? Pero debemos buscar, hermanos, fomentar con la cultura del discipulado que nuevas generaciones amen al Señor. Pablo hizo eso con Timoteo.
Y estaba tan convencido del legado en Timoteo. Por cierto, a Tito también es otro más a quien Pablo se refiere como hijo en la fe. Y de ahí nadie más. Aunque tenía más discípulos del ministerio, quizás usted recuerda a Demas, por ejemplo. Pero Timoteo imitó también a su maestro. Casi yo podría decir que Timoteo era su campeón. Que Timoteo enfrentó sus propias cárceles, tal como Pablo. Esto si consideramos que el Timoteo del que hablamos aquí es el mismo Timoteo que se habla en Hebreos 13:23. Miren lo que dice Hebreos 13:23. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto, he de verlos, dice el autor a los hebreos. Entonces, tal como Pablo, debemos fomentar esto, hermanos. Debemos pensar en las nuevas generaciones. Entre tanto Cristo viene, nosotros debemos ocuparnos del ministerio y enseñar el evangelio a todos. Puede haber personas a las cuales por voluntad secreta de Dios no les sea permitido tener hijos. Y aunque esto es triste, sin embargo, en el nuevo pacto tenemos esta bendición. Es una enorme bendición. Pablo miraba literalmente como su hijo a Timoteo, y él veló por su cuidado. Eso nos lleva al último punto. De nuestra predicación. Número 4. Un buen ministro considera los medios para el ministerio. Un buen ministro considera los medios para el ministerio. El texto nos dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo el comentarista William MacDonald hace comentarios muy certeros acerca de estas bendiciones de Dios y dice de la gracia que la gracia es todos los recursos divinos necesarios para la vida y el servicio cristiano. La gracia es todos los recursos divinos necesarios para la vida y el servicio cristiano. Ni Timoteo ni Pablo eran dignos de pronunciar las bendiciones del evangelio, porque al igual que Isaías, ellos eran hombres de labios inmundos que habitaban el pueblo de labios inmundos. Pero el hecho de pronunciar, y aún más, el hecho de escuchar las bendiciones del evangelio, mis hermanos y amigos, es por la pura gracia de Dios. ¿Por qué hemos de estar aquí en un mundo tan caído y tan caótico como el nuestro? ¿Por qué venir aquí y escuchar las palabras? ¿Por qué hacerlo? Me gusta decirlo así, ¿no? Ya ven que yo soy bien payaso. Dios nos trae de las greñas espirituales. La gracia es un favor inmerecido. Y aunque yo veo aquí a muchos que hasta parecen mismos ángeles tallados por Dios, ninguno de nosotros merece las bendiciones de Dios. Ninguno las merece. Hay personas que se consideran demasiado buenas y dicen, ¿por qué Dios no salva a todos? Pero confunden la gracia con la justicia. Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Si Él hubiera estado obligado, la gracia no sería gracia, sería un pago. Pero Dios es lleno de gracia. Y el hecho de escuchar el evangelio, el hecho, aún sin ser creyente, por ejemplo, Demas, que fue partícipe de las bendiciones de la predicación del evangelio, experimentó verdaderamente la gracia de Dios. Quizá no la gracia salvadora, pero sí la gracia común de Dios a todos. Tener salud, tener lo necesario, disfrutar de las comidas, todo es por la gracia de Dios. Pero disfrutar la salvación y una comunión con Dios es la gracia salvadora de Dios. Y el hecho de escuchar y acercarse a eso es un regalo de Dios. Hermanos, ustedes y yo
Estamos siendo partícipes de la gracia de Dios, de un regalo de Dios. Cada vez que usted en su casa abre su Biblia, destella gracia. Ahora, si usted se quiere ver en un espejo a ver si brilla, eso es otra historia, ¿verdad? Pero hay gracia de Dios allí. Y de la misericordia se trata de el cuidado y protección compasivos de Dios para el necesitado y propenso a caer. Timoteo, hermanos, necesitaba ser sostenido en vida por Dios. Por su misericordia, recuerden, dice la Escritura, no hemos sido todos consumidos. Su misericordia se renueva cada mañana. ¿Qué pasaría si el día de mañana su misericordia no fuera renovada? Ninguno de nosotros se levantara. Ninguno de nosotros lo hiciera. Pero Dios, en su misericordia, nos sostiene a todos. Nos sostiene, tanto creyentes como incrédulos. Dios nos sostiene. Y a los creyentes, ya a los que están sirviendo, Dios les sostiene también. Y Timoteo, vaya que necesitaba ser sostenido. ¿Sabe? Esta es la cuarta cosa con la que me siento identificado con Timoteo. Él era un pastor joven, tenía una madre creyente llamada Eunice, tenía un padre no creyente, y también era de estómago frágil. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23, aquí leo una cosa si no sabía de mí. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice Pablo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era frecuente en servir, pero era frecuente en enfermarse. Y aquí está Pablo dando un consejo para su salud. Pablo está cuidándolo como su hijo, pero también estamos viendo que Timoteo era alguien que se enfermaba, y que se enfermaba bastante. Recuerden que antes no había refris, ni hieleras, ni hielo. Bueno, sí había hielo, pero ahí no. Y tomar agua estancada, agua tibia, tomar agua que no había sido refrigerada, resultaba peligroso para la salud. Y Pablo decía: deja que el alcohol de la uva fermentada limpie el agua para que puedas tomarla con confianza. No, ahora yo no sé si Lucas habrá recomendado esto a Pablo, pero Timoteo necesitaba ser sostenido por Dios para hacer el ministerio. Mientras que hay muchos arrogantes que dicen: no, yo soy un hijo del rey, yo soy un siervo del rey y él me sostiene porque me conviene. Timoteo reconocía que era indigno, y quizá recordaría las palabras que fueron dichas por Jesús, que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, digamos: siervos inútiles somos, porque hicimos solamente lo que se nos encargó hacer. Nadie puede ser más por su Señor que lo que su Señor le ha encomendado. Y por último le menciona la paz, es decir, la serenidad interior que proviene de apoyarse en Dios. Repito, la serenidad interior que proviene de apoyarse en Dios. La paz es el efecto de la esperanza. Pero esa paz no es una paz de las circunstancias, sino del corazón. Dentro de la paz que pudiéramos tener, por ejemplo, ahorita México, al menos que yo sepa, no está en guerra, está en paz. Pero de la guerra más cruel, o mejor dicho, de la guerra más cruenta, es decir, más sangrienta, la que más nos debe preocupar es la guerra que nosotros tenemos con Dios. Esa guerra es la guerra de la que ninguno de nosotros puede huir. Quizás no se tiran bombas como en Hiroshima o Nagasaki, pero Dios en su justicia y poderío es capaz de enviar al infierno a todos aquellos que pisotearon el regalo por gracia que Dios dio en su Hijo. Aquellos que decidieron perseverar en su pecado y no arrepentirse, y sufrir eternamente en el infierno.
Entonces, en primer lugar, tenemos que en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Esa paz debe movernos. Y en segundo lugar, esta paz interior es también para atravesar las circunstancias que nos aquejan. Recuerden el Salmo 23, dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él no dice, no temeré mal alguno, porque no andaré en valle de sombra de muerte. No dice eso. Él está completamente seguro que va a pasar por ahí, pero que cuando esté ahí, no tendrá temor. ¿Ven la diferencia? Esta paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz es requerida, hermanos. Es requerida por nosotros. Acompáñenme por último, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo diría a Timoteo, alrededor de 5 años después de su primera carta: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Saben? Hay muchas ocasiones en el ministerio que se requiere valor. A veces podemos no solamente gozarnos tanto con los que se gozan, sino sufrir tanto con los que sufren. Identificarnos tanto con el dolor, así como Pablo decía: ¿quién de ustedes no enferma y no enfermo yo? ¿Quién de ustedes se les hace tropezar y yo no tropiezo, yo no me indigno? A veces identificarnos tanto porque somos un solo cuerpo, que pasaremos las mismas noches en vela que aquel hermano que está pasando por esa situación. Y hay situaciones que requieren valor y que necesitamos plantearnos firmes, que debemos ser firmes, pero que por nuestra naturaleza sentimos temor y queremos acobardarnos y decir: Señor, yo no puedo hacer esto. Pero Pablo dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu no nos ha dado estímulos para ser cobardes, Timoteo, sino poder, amor y dominio propio. No dice valor, ¿verdad? Valentía, no dice eso. Dice poder, amor y dominio propio. Porque no se nos manda a nosotros a vencer gigantes, contrario a lo que dicen algunos ahí, que quieren decir que David venció a los gigantes, a su gigante, y así ustedes también deben vencer a los suyos, ¿no? No. El poder del Evangelio, el amor del Padre y el dominio propio del Espíritu Santo para poder mantenernos firmes en todas las situaciones. Y aún ahí, aunque todo está como caos por fuera, por dentro está en orden. Aunque haya guerras y nos sobrevengan multitudes de ellas, nosotros estamos en paz porque tenemos paz para con Dios. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que viene de Dios, quien guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4:16. Y nuevamente se nos dice que estos frutos, estos medios, provienen de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ambos son puestos al mismo nivel. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 se ha dicho Padre y de Cristo. Padre y de Cristo. La razón es porque se está poniendo al mismo nivel a ambos. Quien tiene al Padre, tiene también al Hijo. Aún si un judío quiere decir, no, yo tengo al Padre, o a algún otro sectario, yo tengo al Padre y con eso me basta. La Escritura nos dice, si desechas al Hijo, no puedes tener al Padre. Porque decía Jesús, yo y el Padre, uno somos. Esa es la fe en la que Pablo había engendrado a Timoteo. Y esa es la fe, mis hermanos, que a nosotros debe sostenernos. Nuestras opiniones son cosas que nosotros creemos, pero la convicción y la fe es lo que nos sostiene a nosotros.
Y esto debe ser nuestra esperanza. Esto debe motivarnos a siempre servir al Señor. Pensar, repasar siempre en el mandato que de Dios tenemos, la esperanza que tenemos en Cristo, el legado que debemos dejar y que se nos ha sido dado, como Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores, examinen su conducta, vean el resultado de su fe e imítenla. Y también considerar que de Dios tenemos los medios para realizar, llevar a cabo el ministerio pastoral. Y también cualquier ministerio en la iglesia. Vamos a orar.